Buenas tardes, profesora. Soy el estudiante Carlos Roche y este video comprenderá la realización de los montajes 1A, 1B y 1C de la práctica número 5 del Laboratorio de Electrotecnia, que tiene como título Medición de potencia y factor de potencia en sistemas trifásicos balanceados con cargas resistivas. Bien, los montajes que realizaré en este video son básicamente para medir de tres maneras distintas o con tres métodos distintos las potencias consumidas o la potencia consumida por un circuito con tres lámparas incandescentes conectadas en estrella, ¿ok? Bueno, el primero de ellos, el 1A, es medición de la potencia activa trifásica en estrella con un solo batímetro, por el método de un batímetro, donde decimos que la potencia activa es tres veces la potencia de cada línea, ¿ok? ¿Cómo vendría siendo esto? Bueno, por acá tenemos nuestro circuito, por acá tenemos las tres cargas y los instrumentos de medición. A continuación los conectaré, ¿ok? Es, con el método de un solo batímetro podemos conectar una de las líneas con la línea en neutro, ¿ok? La línea en neutro vendría siendo la inferior del todo y vendría quedando algo como esto. ¿Ok? Bien. Esto es el amperímetro y estas vendrían conectadas en paralelo para medir el voltaje. Perfecto. Ahora procedemos a simular y acá tenemos los valores simulados. Como podemos ver, tenemos una potencia de 100 vatios en la línea A o la primera línea de todas, donde tenemos una fase en 0 grados. El multímetro 1 mide 0,83 amperios. El multímetro 2 está midiendo 207 voltios. Y los multímetros, el multímetro 4 mide 120, vendría siendo este acá. Y este mide 0 amperios, que vendría siendo el de la línea neutra, ¿ok? Como podemos ver, por acá tenemos los valores reflejados, ¿ok? Bien, perfecto. Posteriormente, vamos a parar la simulación y vamos a hacer, ok, antes de continuar, tenemos en cuenta que para este caso, podemos decir que con el método de un solo batímetro, tenemos que la potencia activa total del circuito es tres veces la potencia de una fase. Como tenemos que la potencia de la fase de la línea A es 100, es decir, nuestra potencia total activa vendría siendo de 300. ¿Ok? Acá la tenemos. Perfecto. Ahora continuamos con el segundo método, por dos batímetros. ¿Cómo vendría conectado este circuito? Bien, por acá tenemos el diagrama donde nos dice que eh, los batímetros van conectados la línea A con la B y la B con la C. En este caso no se conecta la línea neutra, ¿ok? Entonces vamos a hacer el siguiente, ¿ok? La siguiente conexión. Esta es la línea A con la B, así. Ok. Y este es el segundo batímetro que va conectada la B con la C. ¿No? Bien, a continuación hacemos la simulación y vemos los valores simulados. Por acá tenemos que, bien, los batímetros están midiendo individualmente 150 vatios. Los demás valores se conservan exactamente igual y de esta manera podemos ver, acá tenemos la potencia activa del circuito, vendría siendo la potencia medida por el batímetro 1 más la potencia medida por el batímetro 2. Bien, quiere decir
que, como lo tenemos por acá, si estamos midiendo individualmente 150, nuestro total sería igual 300. Por acá tenemos. Bien, perfecto. Ok, por este lado está perfecto. Ahora continuamos con el tercer montaje, el montaje 1C, por el método de los 3 batímetros. En este caso, lo que haremos va a ser básicamente como el método de un solo batímetro, donde medíamos una línea con el neutro, eh, pero cabe resaltar que el método de un solo batímetro es útil o es funcional debido a que es un circuito en equilibrio, ¿sí? Es un circuito simétrico, donde cada una de las cargas es de 100 vatios, ¿sí? No cambia. Eh, Ese es una pequeña limitante del circuito, del método de un solo batímetro. Por otro lado, el método de los 3 batímetros permite eh, medir las potencias individualmente de cada línea, ¿sí? Bien, por acá tenemos entonces el circuito y procedo a hacer la conexión. Cada una de las líneas va a ir conectada con el neutro, ¿sí? Ok, ya conecté la primera, voy con la segunda. Perfecto. Y ahora con la tercera. Ok, y ahora los demás instrumentos. Bien, perfecto. Procedemos a simular y leemos los valores de cada uno de los instrumentos. Bien, ¿qué tenemos por acá? Como podemos ver, estos 4 multímetros se conservan exactamente igual. Ahora, ¿qué cambia? Vemos que individualmente cada batímetro mide aproximadamente o el equivalente a 100 vatios. Quiere decir que por cada línea se está transfiriendo esa potencia. Y como podemos ver por acá, en el circuito 1C, tenemos que la potencia activa total del circuito es la suma de las tres, de la potencia de las tres líneas. Como podemos ver, acá se encuentra el diagrama de circuito que acabamos de realizar y por ende el total vendría siendo igualmente, por acá lo tenemos, 300, ¿sí? Bueno, esta ha sido toda mi intervención. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, profesora Linda. Mi nombre es Eric Labrador y junto a mi compañero venimos a explicarle un poco sobre los montajes de la práctica 5. Bueno, a mí me corresponde el montaje 2. Este se divide en dos partes, montaje 2A y montaje 2B. Dice simular los circuitos trifásicos para medir con 1 y 2 batímetros la potencia activa consumida por tres lámparas incandescentes conectadas en delta. Mira los voltajes de la línea, las corrientes de línea y de fase en la carga. Bueno, primero el montaje 2A, como vemos aquí, tenemos tres fuentes, en este caso son tres fuentes de corriente alterna, que vendría siendo una fuente trifásica, ¿sí? Corriente trifásica, y tenemos que están en una disposición en la que están balanceadas, porque todos salen hacia el mismo punto neutro y están conectadas a una serie de lámparas que, como se nos indica, en este caso para montaje 2 son lámparas que tienen un voltaje nominal de 220 voltios y una potencia de 100 watts, ¿sí? Bien, yo ya hice la simulación, como podemos ver. Aquí, esta es la del montaje 2B, aquí tengo la del montaje 2A. No. La del montaje 2A, como podemos ver, aquí tenemos las tres fuentes, en este caso de 120 voltios y una frecuencia de 60 hercios. Tenemos que, como sabemos que están balanceadas, ellas tienen una disposición de un desfase. La primera la puse de 0 grados, la segunda de menos 120 grados y la tercera de 120 grados.
Y aquí tenemos las tres lámparas, como se nos indican. Ellas tienen un valor, la potencia es de 100 y su máximo, su valor nominal de voltaje es de 220, como se indica en la práctica. Bien, aquí hacemos, yo ya conecté todo, como bien se indica en la práctica. Tenemos que tener un voltímetro, un amperímetro. Este amperímetro va a medir la corriente de línea. Este voltímetro va a medir el voltaje de fase. Y este amperímetro que se ve aquí pequeño va a medir la corriente de fase. Bien, como podemos ver, yo aquí le doy a simular y simula, ¿sí? Aquí tenemos un valor de... también tenemos el batímetro, como ya sabemos, todas las prácticas. Tiene dos bobinas, la bobina de corriente se conecta en serie y la bobina de voltaje se conecta en paralelo. En este caso, la bobina de paralelo quiere medir la potencia que se le está suministrando a esa bombilla. Y bien, ahí como tenemos una potencia de 89.4 vatios. Cosas interesantes. Bueno, podemos notar que en este caso que tenemos una disposición en delta, la corriente de línea, que vendría siendo el multímetro 1, la corriente de línea es mayor a la corriente de fase. ¿En cuánto? Bueno, esto corresponde es raíz de 3 por la corriente, en este caso, la corriente de fase. Podemos comprobarlo. Raíz de 3 por 429.447. Es 743.82 miliamperios. O sea, prácticamente igual que la corriente de línea. Y la corriente de fase, pues podemos verla. Algo también que podemos notar es que si quisiéramos medir, por ejemplo, la corriente en esta otra fase, pues sería como tan simple como poner otro amperímetro, en este caso, y simular. Como podemos ver, debería ser igual que el amperímetro 2. Bien, como podemos ver, tienen el mismo valor. Ellos van cambiando a medida que va circulando la corriente y tienen exactamente el mismo valor. De igual forma, si quisiéramos conectar otro, pues mediría lo mismo. Tanto el voltaje de la fase como su corriente de fase no cambian en cada uno de las lámparas. Bien, esto es lo que podemos notar en el montaje 2A. Ahora paso a aplicar el montaje 2B. El montaje 2B está por acá. Bien. El montaje 2B lo que se nos dice es que debemos de hacer la misma configuración, solamente que ahora tendremos dos batímetros. Dos batímetros, como se muestra en la figura. Ya también lo tenía adelantado para ser más rápido el video. Bien, tenemos la misma disposición de las fuentes y la misma disposición en las lámparas. Solamente vamos a cambiar que ahora tendremos dos batímetros para medir la potencia. Como podemos ver en la imagen, se nos dice que deben medir la potencia entre cada una de las fases. En este caso, tendremos en serie el batímetro 1 con la fase de la línea 1, la línea A. Ya sabemos, va en serie la bobina de corriente y en paralelo la bobina de voltaje. Se indica que procedemos a conectar todo como se nos indica. Y de igual forma tenemos un circuito de fuentes balanceado. Podemos darle a simular. Y como podemos ver, las lámparas empiezan ahí a estar pasando corriente en el circuito. ¿Qué podemos notar? Bueno, aquí podemos notar que los valores tanto de nuestro valor de la corriente de fase como la corriente de línea
no cambiaron, es exactamente igual a nuestro anterior circuito del montaje 2A. Y lo que sí podemos notar es que la potencia, la potencia suministrada es la misma en los dos batímetros, es decir, la potencia de la fuente de la línea 1 y de la línea, en este caso de la línea 3, son exactamente iguales y la potencia total trifásica, como sabemos ya, va a ser la suma de ambas, va a ser la suma de ambas lecturas, por lo cual nos da un valor de 267.77 vatios. En el anterior nos daba 84 punto algo, lo tengo aquí anotado en el preinforme, de 89.4 por las 3, como se indica en la guía, da 268.2. Esto, pues, comparándolo con nuestro valor teórico, que está calculado aquí arriba, con la fórmula, es raíz de 3 por el voltaje de la línea, por la intensidad de la línea, por el coseno del ángulo. Este ángulo, en este caso, vale 0, porque el coseno de 0 es 1, y por esto nos da la potencia trifásica teórica, 267.86. Comparándolo con nuestros valores, pues está relativamente cerca. Puede ver a las resistencias internas de los equipos y esta pequeña variación, pero es muy parecida. Y bueno, esto fue básicamente lo que simulé en la práctica, en el montaje 2 de la práctica número 5. Muchísimas gracias.